Bien, como lo habíamos anunciado, Jorge del Castillo está con nosotros. Jorge del Castillo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Jorge del Castillo, a ver un poquito para que nos explique la situación en el partido aprista peruano actualmente. Yo justamente comentaba una nota de Hildebrand en sus 13 que hablan de que hay, digamos, grupos divididos. Pero obviamente, mejor se lo pregunto directamente a usted. Sí, claro, evidentemente hay grupos, tendencias, algunos líderes por un lado, pero lo bueno es que no estamos ante una discrepancia ideológica, ¿no? En todo caso, es un tema de competencia interna que una vez que se resuelva democráticamente, como es la tradición del APRA, toda la gente se va a unir en eso. Estoy absolutamente seguro. Por eso que nosotros pedimos en que la elección sea democrática, de un aprista un voto. Si esa legitimidad se da, esa es la base de la unidad y todos lo tenemos que aceptar. Si no se elige, si no fuera así, se elegiría una convención, otra modalidad, vienen pues los resquemores, las dudas, los problemas. ¿Quién decide eso, señor del Castillo? La Comisión Política del partido. ¿Y quién es la Comisión Política del partido? La preside Mauricio Mulder. Ok. Que no había dicho, él dijo que... La Comisión Política, perdón, digamos, es un cuerpo, es un colegiado. Son 12 miembros. 12. ¿No? 12 miembros. Ok, entonces se supone que ellos harían una votación al interno entre los 12. Así es. Y si se obtiene una mayoría, se decide por uno o por otra. Pero esa decisión ya deben haberla tomado, ¿no? Ahora, acaba de salir una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. No la conozco, pero no se ha publicado el texto. Pero parece que la tendencia es a sustituir 3 miembros actuales por unos que estaban antes, ¿no? Según se informa. Si esto fuera así, yo espero que la nueva composición defina esa modalidad de votación, que hay que informarle al jurado de elecciones. Hemos decidido la modalidad un aprista un voto, o sea, cada afiliado es el que vota y elige directamente, no por delegados, sino directamente. Esa es la idea. Yo me diría que la gran mayoría de la base del partido quieren eso. Pero, a ver, es que justamente ahí entro en materia, ¿no? Porque, claro, la nota es que habla de un grupo que estaría, ¿no? Usted, señor del Castillo, y por otro lado, Mauricio Mulder. Entonces, claro, uno diría que el sentido común dice que lo más democrático es un militante, un voto. Sí. ¿Le está pidiendo públicamente al señor Mulder que, de alguna manera, defina eso que parece ser lo más democrático? ¿Hay un interés entre ustedes, señor Mulder, de no hacerlo así? Él dijo que él prefería hacerlo por convención, en una declaración reciente. Pero reconoce que la mayoría de las bases quieren elección directa. Entonces dijo, en 2 o 3 semanas la Comisión Política se va a pronunciar. Eso es antes de la decisión del jurado de elecciones. Si es que con esta nueva composición posiblemente estemos en otro esquema, ¿no? Pueden haber cambiado las tendencias dentro de la Comisión Política y espero que si cambien para bien. O sea, para decretar la votación directa, ¿no? Eso sería lo ideal y lo mejor para el partido, porque una vez legitimado un candidato por voto directo, pues el pueblo aprista se va a cuadrar detrás de ellos. Y va a ser una demostración al país que un partido sí puede hacer una elección limpia, correcta, directa, transparente. Me parece estupendo. ¿Hay precandidatos ya? Sí, hay. Cuénteme, por favor, ¿es usted un precandidato? Estoy esperando la definición. Si vamos a una votación de un aprista un voto, yo soy precandidato. ¿Y si no? Si no, no lo soy. ¿Por qué? Porque no me prestaría a una cosa que no veo con transparencia. Ok, entonces esa es una definición importante, porque usted cree que si no es un militante un voto, sería poco transparente. Así es. Eso que el Partido Aprista lo ha hecho en otros eventos, en otras elecciones, lo ha hecho vía delegados, no necesariamente un militante un voto. ¿Por qué en esta ocasión sí creería que es poco transparente? Porque obviamente el partido está con problemas internos, esto lo sabe todo el mundo, no voy a tapar una realidad. ¿Cómo resolvemos el tema de la unidad? Yo creo que la forma es legitimando a los candidatos. Entonces ahí no hay nada que decir, pues el que gana, gana, y el que pierde, compañero, a sumarse a la campaña. Entonces creo que eso es lo... Además, todos los otros precandidatos se han expresado en el mismo sentido que yo, ¿eh? O sea, hay que exigir
un aprista un voto. Ahora, Mauricio Mulder no quiere ser precandidato a la presidencia. Él siempre ha planteado que no le gusta, él es un hombre ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Por qué no lo quisiera hacer de esa manera? Él tiene algún candidato, etcétera. ¿Quiénes más serían otros precandidatos? Usted ha dicho que lo es siempre y cuando se vaya por un militante un voto. Carla García, Urcelio Pastor, Hernán Garrido Leca, ¿son también precandidatos? ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, Garrido Leca sí. Sí. Carla. Rafael Ceballos. Ok. Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Ok. Y no estoy seguro de Carla, porque ella misma no lo ha dicho, pero tendría todo el derecho, ¿no? Por supuesto. Y usted, finalmente, siempre y cuando sea claro el tema de un militante y un voto. Sí. Así es. ¿Van y piensan ir con alianza o no piensan ir con alianza? Porque si están en esta situación, me ha dicho nombres que, claro, es un desconocimiento mío, pero, digamos, no dentro del escenario político no suenan mucho. Hernán Garrido Leca, claro, Carla García, algunos dicen que no, que es muy joven, que ella no ha estado mucho tiempo en el partido. Me imagino que hay alguna gente también que no le gusta la idea de que sea Carla García, pero, por ejemplo, Rafael Ceballos, Montes de Oca, yo no los conozco, seguramente no, miembros del Partido Aprista hace un buen tiempo, pero, digamos, ¿sienten que pueden, con los nombres que usted me ha mencionado, superar la valla, teniendo en cuenta que es un tanto más complicado que en años anteriores? De ese grupo, uno será el candidato presidencial. Sí. Ya veremos cómo se arma la plancha y quiénes van de candidatos a senadores y diputados. Por eso, si el APRA va unida, tiene enorme posibilidad de estar en segunda vuelta. Ok. Por supuesto que sí. El APRA no estuvo unido entonces anteriormente. Usted empezó en la entrevista diciendo que era un tema ideológico, pero No, más bien dije que no era un tema ideológico. Ok, ¿ya? Sino era un tema de posturas, Personas, posturas, eso, así es. Digamos, pero claro, a ver, tendencias dentro de un partido es hasta sano. Eso no lo desune. Debe haber, no somos soldados, somos militantes. ¿Qué es lo que se refiere somos usted con militantes, no militares. ¿Qué es lo que se refiere con desunión entonces, doctor? Tendencias, puntos de vista, ¿no? Unos pueden tener una posición, puede ser hasta rivalidades personales si tú quieres, ¿ya? Normal, dentro de un partido. Okay. Si las hemos visto hasta en la iglesia, ahí no va a haber en el APRA. ¿Ah? Sí, eso es normal, natural, okay. no es malo. Y eso sumará. Y además, el militante de base, que no está necesariamente al tanto de a veces la diferencia de orden personal o de visión de algo, está esperando una definición. ¿Cuántos militantes tiene actualmente el Partido Aprista que justamente serían los llamados a votar en un militante y un voto? Como 70.000. Como 70.000. Hay que votar por lo menos el 10%. También eso no es problema. Ok. Y finalmente, Jorge del Castillo, precandidato. Ahí es cuando una vez que haya un candidato definido, ¿es él quien decidiría alianzas o no? ¿O es algo que se debería discutir? Siempre con la comisión política. Ok, pero la comisión política sí está conformada. ¿Por qué no estaría...? Bueno, seguramente... y además hay algunos reclamos por ejemplo, respecto de la comisión política se sostenga, perdón, Jorge del Castillo, hay algunos reclamos que dicen que, claro, debió ya haber finalmente cambiado, pero que se plantea que por haber recuperado la inscripción, el periodo de Mauricio Mulder al cargo de la comisión se alarga. ¿Usted está de acuerdo en esa postura? No. Perdimos la inscripción de manera indebida. Sí. Entonces, insólitamente, el Jurado Nacional de Elecciones le exige al APRA, y seguramente a otros partidos también, que tiene que fundarse de nuevo. O sea, el APRA tiene 100 años y los burócratas del Jurado de Elecciones le dicen, para que usted vuelva a presentarse, tiene que fundarse de nuevo. Entonces, en el año 22 vuelven a hacer una fundación del APRA. No, yo estoy con el APRA los 100 años. Ok. Entonces, esto es una figura que se hizo, yo puedo entender. Si se ponían necios en el jurado, tenías que cumplir esa barrera burocrática que te ponían. Pero lo lógico hubiera sido que ir a un nuevo congreso y elegir nuevos dirigentes. No, luego los fundadores dicen, ahora corren 4 años más para mí. No es correcto. Ya, pero eso no es una decisión que ha tomado o que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones, sino es una interpretación que ha hecho el propio Mauricio Mulder al interior del... No, tampoco es un tema de Mauricio. El propio jurado ha dicho... Los elegidos son por el periodo de 4 años, ¿no? Pero es que no es absurdo. Ya, pero doctor Castillo, mi pregunta es esa. En el APRA no se puede hacer nada. O sea, indefectiblemente por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, se supone que empieza a contar desde el 2023 este periodo de 4 años de la comisión política. El jurado puso ese forceps, pero era decisión del partido
tomar, pero esa decisión no se tomó. Muchos exigimos Congreso Nacional y no se hizo. Por eso, ¿no está de acuerdo con esa decisión, interpretación que ha hecho Mauricio Müller o la actual Comisión Política? No estoy de acuerdo. Estoy tratando de detectar un poco para que la ciudadanía vea si es que efectivamente... Hubiera sido mucho mejor que el partido hubiera hecho un congreso, hubiera sido posible perfectamente un congreso consensuado para seguir avanzando. Entonces no se dilató, no se hizo. Entonces ahora venimos al tema de la elección. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? Primero que nos definan un aprieta un voto, ya, de una vez, para no estar en una incertidumbre. Y luego veremos, porque a mí me parece, te lo he comentado, un partido democrático que tiene que seguir las normas, tiene que esperar hasta el 30 de noviembre, que de paso es el Día de los Locos, ¿no? Para hacer Correcto, eso está en una columna interesante que escribe Carlos Cabanillas el día de hoy en Perú 21. A ver, explíqueme ese tema, porque yo también lo comentaba en el editorial, que es efectivamente, ¿no? Los partidos con dueño, pues inmediatamente ya plantearon quién es el candidato, Hernando de Soto, tal, y ya están en campaña, y ustedes no. ¿No tienen manera de adelantar acaso y definir? Somos precandidatos, a título de que uno se lanza si no estamos definidos. Ya, pero a ver, ahora quiero separar. ¿Qué es lo que manda el Jurado Nacional de Elecciones? Porque ustedes El Jurado de Elecciones manda que la elección sea el 30 de noviembre próximo, cuando faltan 3 meses para las elecciones. ¿No hay manera de poderla hacer antes? No, lo que deberían hacer, eso es una... No, eso lo he leído. Lo que deberían hacer es, si hay partidos que quieren hacer sus candidaturas, sus elecciones internas antes, háganlas para que puedan competir en igualdad de condiciones. Permítame dirigirle al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Burneo. Está en sus manos resolver este asunto, porque eso es una norma interna, no es una ley ni un decreto supremo. Entonces, perfectamente, el jurado podría decir, hasta el 30 de noviembre los partidos pueden elegir. Dígame una cosa. No el 30 de noviembre, sino hasta el 30. Dígame una cosa, ¿eso es para hacer una elección interna, un militante, un voto, o también para la figura de delegados? No. Para las dos formas. Para las dos formas. O sea, vía la elección por delegados tampoco se podría hacer antes y definir previamente un candidato. Todo es 30 de noviembre. Mejor es... por eso el partido tiene que comunicar oficialmente al jurado. La Comisión Política ha tomado la decisión de hacer un militante de un voto, un afiliado de un voto. Pero, a ver, doctor, yo le digo, ¿no? En los partidos con dueño, también siguiendo un poco la línea de la columna de Cabanillas, también uno podría decir que hay más de un candidato. Claro, en algunos casos está claro, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato? Pero tampoco nadie se presenta como candidato. Es decir, en términos prácticos, Nadie se atreve porque lo votan. ¿Quién se va a atrever a confrontar al dueño del partido? Pero en algunos casos los candidatos tienen más poder que los dueños del partido. Bueno, puede ser un caso aislado. Demostró un documento, Carlos Álvarez... Bueno, eso es cuando hay vientres de alquiler, pues. No confundamos los partidos con los vientres de alquiler. O sea, usted me habla, por ejemplo, de APP. No es un vientre de alquiler y es un partido con dueño. Es un partido que tiene su dueño, ¿no? Renovación Popular es un partido que tiene su dueño. Sí. ¿Cierto? Hay otros partidos... ¿Fuerza Popular es un partido que tiene dueño, le parece? Tiene sus dirigentes, yo creo que la fuerza de Keiko es determinante, ¿no? Claro que sí, sin duda. Pero hay otros partidos que tienen, ni sabemos el nombre, pero ya tienen un candidato que ha comprado, alquilado o lo ha dado en concesión, no sé cómo llamarle, ¿no? Correcto. Déjeme un poco, entonces, más allá del candidato, no sé si, claro, finalmente a nombre de un sector del partido aprista que lo acompaña usted. ¿Cuál es un poco la lectura o en qué postura se ubica el APRA frente a este gobierno y a este Congreso? Bueno, el APRA oficialmente inclusive ha pedido la renuncia al gabinete, porque estamos ante un gobierno incompetente, que es la sucesión de Pedro Castillo. Y la señora Boluarte, en lugar de haber tenido la posibilidad, tuvo la posibilidad, lo que no lo hizo, de hacer gabinetes de amplia base, de gran apertura, con gente competente y eficiente, no, recurrió a los ministros de Vizcarra, de Humala, a la misma gente. Entonces, ha ido todo para abajo. Entonces, 6 años, 6 presidentes. El APRA tiene que acabar con eso, porque el APRA puede presentarle al país una propuesta programática seria, devolver la confianza en el manejo económico y hacer un buen gobierno como hicimos el anterior y mejor todavía. No me ha hablado del Congreso todavía y le quería preguntar justamente, y hablo directamente de los partidos que hemos hablado hace instantes, ¿no? Un poco los que sostienen a Dina Boluarte, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Lo sostienen en algunas, yo también he sido de opinión adversa a una vacancia presidencial, porque me parece que era dar un salto al vacío más, absolutamente inconveniente.
Déjame plantear mi punto de vista. Porque una cosa es sostener a la presidenta justamente en contraposición a una vacancia, y otra cosa es sostener la incompetencia y mediocridad que usted acaba de señalar que es este gobierno. ¿No le parece que el Congreso, porque aquí nadie ha hablado de vacancia, yo hablo de un Congreso que sostiene la mediocridad y la incapacidad de este gobierno sin cuestionarla, sin fiscalizarla, sin exigirle más? Sí, y creo que el pueblo percibe, unos más, otros menos, ¿no? Quienes tienen ministros, en fin, uno se va dando cuenta, y sin duda pasará una factura en las próximas elecciones. ¿Usted cree que si hubiese justicia política se le debería pasar factura a estos partidos? Sí, por supuesto. Pero eso en el voto. La factura es el voto, ¿no? En la forma de aprobar o desaprobar la gestión, apoyo, como se quiere llamar, que han dado unos o no al gobierno, ¿no? Pero permítanme ver un poco el futuro, ¿ya? Por favor. Mira, el Perú crece, su población crece más o menos 300.000 personas por año a la población económicamente activa, ¿ya? 350.000. Si la economía crece menos del 3%, tenemos una brecha permanente que se va quedando. La economía tiene que crecer más. ¿Puede crecer más? Por supuesto que puede. En nuestro gobierno, nosotros crecíamos 7, 8, 9%. Con los minerales de ese precio, el precio de ese tiempo. Hoy día están al triple los minerales. El oro, ese oro de patas, costaba $800.000 en nuestro gobierno, hoy día cuesta 3.200, 3.400. Entonces no es un tema de la Constitución, no es un tema del precio de los minerales, es un tema de gestión. El que sabe gestionar, el que genera confianza, elevará el nivel de crecimiento del país y por tanto el bienestar, trabajo para la juventud y bienestar, salud, educación de mejor calidad, porque hay dinero para hacerlo. Del cuero salen las correas. Distribuir pobreza no estamos nosotros para eso. ¿Y ustedes supongo creen que justamente ese gobierno a ustedes le da ese sello de saber gestionar? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque yo creo que no hay gobierno que se pueda comparar con lo que hizo el APRA. 20 puntos menos de pobreza. 152.000 obras, colegios emblemáticos, lo que usted quiera. Pases el país, se va a encontrar las irrigaciones. Me acuerdo un poco y efectivamente me habla un poco del libro, ¿no? Perdón, de las columnas que escribía, que necesitaba un shock de cemento. Pero justamente lo que yo cuestiono es que no sea... ¿Usted cree que también faltó un choque institucional? Por ejemplo, haber fortalecido Poder Judicial, Ministerio Público, es decir, sí, no todo era cemento. Pero eso toma su tiempo porque, por ejemplo, un magistrado tiene 7 años, de acuerdo a la Constitución. Correcto, darle más presupuesto al Poder Judicial. Pero hay prioridades, pues. Vamos a ver. Había un show de inversiones, es verdad. ¿Por qué el show de inversiones? Porque es lo que te da el trabajo. El trabajo no te lo va a repartir el Estado. El trabajo te lo da la actividad privada que se genera a partir de que el Estado la promueve. Y también obras públicas, por supuesto. Si tú tienes trabajo, la gente no necesita limosna, prebenda ni bonos. La gente dignamente gana su plata, mejora la educación de sus hijos, mejora la salud de su familia. Ya ve, pero sí. Esa es la idea. Entonces nosotros tenemos que impulsar eso. Y esto permitió también dar un shock en el área de la, vamos a decir, el área humanista de cómo un partido. O sea, social. Reducir la pobreza, reducir la desnutrición infantil. Todo eso va íntimamente ligado a la economía. O sea, la economía crece, tienen dinero justamente. Es obvio. Pero yo hablo de dar el salto a las reformas estructurales. Perdón, pero vamos a una cosita. A ver, el gobierno de Toledo, el gobierno de PPK, el gobierno de Ollanta-Humala, el gobierno de Alan García, tuvimos el mismo esquema macroeconómico, ¿correcto? Más o menos. Sí. Número más, número menos. ¿Por qué en el gobierno del APRA se baja 20 puntos la pobreza y en otros no? 1, 2 o hasta se sube. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una política de promoción de inversiones para generar empleo y redistribuir a través del trabajo. Eso es lo que se hizo. Por eso creamos más de 3 millones de puestos de trabajo. Por eso se le pudo dar luz eléctrica a las zonas rurales del país. Agua potable, el programa Agua Potable para Todos, y hay que seguir trabajando ese tema. Entonces, no es una locura que se me ocurrió. Hay otras reformas, pero tú en 5 años no puedes hacer todo, pues. Tienes que manejarte, además, no olvidarse que tuvimos... Pero se empiezan a hacer, esas son las que no dan tantos réditos políticos, las que no se conectan en el gobierno, sino justamente en el siguiente gobierno, en el cual ya uno no está para romper la botellita, pero dejará un legado. Este gobierno quiere dejar un legado y dice,
vamos a extinguir 14 programas de inversión pública. Pero tú sabes que este gobierno es incomparable. No, pero ya lo puso, Cualquier pues, sale parado. Cualquier gobierno sale parado frente a este, doctor del Castillo. Pero ya dio la norma. Entonces, todo esto va a NIN. Entonces, la primera pregunta que yo hago, ¿y los funcionarios y técnicos especializados en construir colegios, en hacer carreteras, en el agua potable, esos a dónde se van? Correcto. ¿Cuántos se van a la calle? Entonces, Jorge del Castillo, del Partido Aprista, de ser eventualmente elegido, promete, en el mejor de los casos, algo similar como el gobierno de Alan García Pérez. Mejor. ¿Y en qué sentido mejor? ¿Más crecimiento? ¿Más plata? Porque tenemos justamente lo que yo cuestiono que faltó. Tenemos experiencia. Ok. Por la experiencia. Alan hizo un segundo gobierno mejor que el primero, por su experiencia. Si el pueblo peruano le da la opción de un gobierno, lo trataremos de hacer mejor. ¿Por qué? Para empezar, ahí están los precios de los minerales top. Excelente. Y la experiencia te ayuda. Te ayuda a saber qué priorizas primero, qué viene después, cómo vas tomando las decisiones. Pero la gente, visión... me imagino, yo no soy Saorí, pero debe estar tuiteando también que finalmente el tema de la corrupción estuvo presente, y no hablo directamente, más allá de finalmente no las investigaciones respecto a la que obviamente de acuerdo a ley han quedado borradas, o no han quedado borradas, sino finalmente extinguidas, porque justamente falleció. Pero sabemos, más allá de funcionarios, no hablo como en el primer gobierno, no de funcionarios de gobierno involucrados en temas de corrupción, sino hablo obviamente de la corrupción del Club de la Construcción, del Club de las Empresas Brasileras, etc. Entonces, había una manera de contratar con el Estado que efectivamente había mucho dinero, se hicieron obras, pero que efectivamente hubo adendas, hubo sobrecostos en las... Entonces, eso es justamente lo que uno esperaría. Bueno, habían otras reformas que hacer. La reforma de segunda generación, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el tema de la educación, etcétera, etcétera. ¿Eso no cree que fue lo que faltó para complementar el shock de cemento, de inversiones en infraestructura? Y el shock social también, de reducción de pobreza y dar mejor educación y salud. Bueno, todo el mundo le reconoce eso al gobierno de Humala también cuando hizo su pensión 65 y todo eso. Pero el APRA también lo hizo en su bajar gobierno, pobreza 20 puntos, no hay parangón en la historia de Perú. Correcto. ¿Ya? Ahora, yo le pregunto, ¿qué aprista está preso? Pero agarre usted, porque ya me habló de corrupción, también pero es que, no me voy a correr de la pregunta. Pero es que ahí me está, porque yo no me estoy refiriendo a la corrupción de funcionarios más allá del caso de Alan García, que no se va a investigar. Yo hablo de la corrupción que todos sabemos se dio durante el gobierno aprista, en el segundo gobierno aprista. No hablo de funcionarios corrompidos, hablo de corrupción a otros niveles. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, pero las obras que se dieron justamente en esa hora. Tenemos el caso Lavajato, tenemos el tema del Metro de Lima. Es decir, sabemos que en esa época y en el gobierno de Humala se pagaba sobrecosto y fue la época de oro de Odebrecht, Odas, Camargo Correa, eso venía de antes. Montero, etcétera, usted sabe que eso venía de antes. Esa empresa ha estado 20 años en el Perú. Pero por eso mismo. Pero por lo mismo le pregunto. Pero esa es la reforma que se esperaba. Ok, pero por lo mismo le pregunto. ¿Qué aprista está preso? Ninguno. Está preso Toledo, está Humala, ahorita lo meten a Vizcarra, está aprobado. A Alan García no le aprobaron nada, al revés. La megacomisión hizo un peritaje financiero de toda la vida de Alan García y demostró que no había ningún desbalance. Al revés, había un superávit a su favor. Ahora, estas reformas de segunda generación que usted llama, también requieren dinero. Sí, claro. Entonces, si no reactivamos la economía, ¿qué reforma va a ser? Es que en ese periodo hay un montón de dinero para hacer esas reformas de segunda generación. Perdón. El dinero se generó por nuestro trabajo, por el gran trabajo que hizo Lucio Carranza en economía, por el gran trabajo de Julio Velarde, a quien nosotros nombramos en el Banco Central. Pero el pico de oro también, el pico máximo del precio de los está minerales. Bien, pero... perdón, 3 veces menos que hoy. El boom de los minerales. 3 veces menos que hoy el precio. ¿Ya? Sí, no se olvide eso. Sí, de hoy, pero no tenemos el pico. En el 2009 fue un crecimiento mortal hasta el año 2011. $600 a 1000, pero es que justamente mi punto es, si tenían más dinero, ¿por qué no haber invertido también en esas reformas que eran más costosas? Para mí más importante es darle agua potable a la gente, darle un camino en la sierra para que puedan sacar sus productos los campesinos, ¿no? Y atender en los hospitales. Eso está claro. Entonces, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Desde mi punto de vista. Primero el ser humano. Perfecto. ¿Ya? Y después vienen los demás. El ser humano viene con todo eso, con el tema de la justicia. Sí, pero no me pida todo junto, pues. Pero es que justamente en ese momento usted se pudo haber hecho todo junto. Si ganamos el 2026, lo voy a tener en cuenta lo que me está diciendo.